No sé cuál sea tu circunstancia, pero definitivamente tú y yo siempre hemos estado en una barca que parece que se va a hundir. Tú y yo siempre hemos estado en esa situación y nuestro corazón se ha llenado de temor por el no saber qué va a suceder, por el no saber qué viene más adelante, por el no saber si realmente voy a salir bien librado de esta circunstancia. Y cada uno de nosotros, en cierta medida, podemos experimentar los embates del viento y del agua en nuestra vida. Y obviamente estoy hablando en una manera figurativa, ¿verdad? Cómo vienen esos problemas, esas situaciones, esas cuestiones inesperadas que a veces llegan a nuestra vida y empiezan a ese mar tan calmo y tan tranquilo en el que estábamos navegando, de pronto se torna como en un enemigo que nos quiere destruir. Y cada uno de nosotros hemos podido experimentar lo que se siente estar en una tormenta. Yo no sé si alguien de aquí haya realmente, ya ahora sí, textual, literalmente vivido una tormenta en una embarcación. Pero en lo que a mí respecta, en una ocasión fuimos en un 14 de febrero hace algún tiempo a un paseo en barco. Y ese día había viento. Entonces, en lo que se supone que iba a ser una experiencia bonita, se tornó en algo que completamente ya queríamos que terminara, porque era tanto el balanceo del barco, aunque era un barco pues más o menos mediano, no era una lancha, aún así sentíamos ese vaivén de las olas que nos estremecía y al punto de que estábamos a punto de vomitar, perdón la expresión, pero realmente era algo insoportable. Y a lo mejor alguien pudiera decir es porque no estás acostumbrada, pero ya después de cierto tiempo tu cuerpo se habitúa. Pues no sé, pero se sentía bien feo. Y fíjense, eso es simplemente una pequeña muestra, porque obviamente si hubiese sido un mar enfurecido, para empezar, Capitanía no da permiso a ninguna embarcación a que salga, ¿no? Quiere decir que sí se podía manejar la situación. Mas, sin embargo, eso fue una pequeña probadita. Ahora personas que a lo mejor alguno de ustedes o algún familiar muy cercano ha experimentado lo que es estar en alta mar y experimentar esas olas enormes que se vienen en contra de esa embarcación. Me imagino que por más años que tenga de capitán o de persona que siempre está en una embarcación, va a poder experimentar ese temor de decir, iré a ver a mi familia otra vez. ¿Podré salir de esto? Y las noches a lo mejor se hacen eternas, ¿verdad? Lo que quieres es que salga el sol para poder entonces decir, la libré, logré salir adelante. Mas, sin embargo, muchas veces estas tormentas las podemos experimentar en nuestra vida. Y a mí me llama la atención mucho la reacción de los discípulos. Y yo creo que ahí me sentí reflejada completamente y yo creo que más de uno de los que estamos aquí. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la tormenta? Pero antes hago un paréntesis. Los discípulos no era gente como yo que de la nada se subió a un barco y no tenía experiencia. Era gente que a eso se dedicaba, era gente de mar. O sea, ellos ya sabían que si el viento corría a este lado, que si cosas así de la naturaleza que uno a veces no toma en cuenta, pero ellos saben leer muy bien los cielos y saben cuándo va a ser un buen día para pescar y cuándo no. Mas, sin embargo, esa tormenta les vino de sorpresa. El mar donde ellos estaban se llama el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago gigante, que parece ser que es un mar porque es muy grande, pero es un lago. Y es tan tranquilo, es como un espejo, no tiene oleaje, no, y está como rodeado por montañas. Entonces no es como que va de pronto a levantarse una tormenta. Yo creo que esa era otra de las cosas que ellos los asustaba. De toda tu vida pescar en un lugar y conocer cómo se comporta ese mar y de repente verlo así enfurecido y embravecido, yo creo que eso les trajo temor. Pero a lo que voy es la reacción de ellos. Primero experimentaron temor, luego experimentaron incredulidad, desesperación y reclamo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Yo creo que todos queremos ser discípulos de Jesús, estamos en ese proceso. Y estos discípulos de Jesús no eran como los discípulos que somos tú y yo. Qué gozo y qué honor hubiera sido poderlo ver literalmente frente a ti, a Jesús, haciendo aquellos milagros tan impactantes, ¿no? Levantando un paralítico, sanando un leproso, iban de camino y iba una procesión fúnebre y se daba cuenta Jesús que era una viuda que había perdido a su único hijo y ahí hace un alto y levanta al hijo, lo resucita. O sea, cosas impresionantes ellos vieron y vivieron. Y aún así, cuando vino la tormenta, vino todo eso a su corazón.
Y tú y yo también hemos experimentado la mano de Dios en circunstancias bien difíciles. Mas, sin embargo, nuestro corazón siempre tiende a que cuando vuelve la tormenta a tocar a la puerta de nuestra vida, desafortunadamente, estas son siempre nuestras primeras reacciones. El temor, la incredulidad, la desesperación, a veces el coraje, porque hay personas que canalizan el no saber cómo controlar algo en irritación, en frustración, ¿verdad? El reclamo, porque si se fijan, no dijeron, maestro, disculpa que te despertemos, pero es que la verdad no sabemos qué hacer. No, fueron con todo y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. O sea, y a veces así estamos nosotros. Nuestras oraciones se convierten en reclamos, se convierten, a lo mejor no en esa osadía, lo vamos a decir sí textual, pero sí nuestra mente viaja, nuestros pensamientos, nos volvemos en blanco del enemigo en nuestra mente, porque él sabe que pensamientos así que nos lance van a dar en el blanco, porque ya andamos así con un hilito así, se estira más y ya, no sabemos qué va a pasar. Entonces el enemigo, como conoce, siempre damos señales. Nosotros cuando ya andamos al tope, empieza a lanzar dardos a nuestra mente y nos empieza a decir, ahí está, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera en tu familia, si Dios estuviera en esto, ¿por qué permitiría eso? Entonces no es un Dios de amor, y empieza a bombardear nuestra mente. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esos desiertos. Recordemos que Jesús fue llevado ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice literal la escritura. Y Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas veces también cuando somos llevados al desierto, no es únicamente, como decía Oseas, para que te vuelvas a enamorar de mí, muy romántico. Ay, sí, Señor, aquí estoy, perdóname. A veces es una lucha directa contra el mismo infierno que te quiere tumbar. A veces es una lucha casi audible con el enemigo que no se cansa de señalar situaciones para hacer que tu fe flaquee, ¿verdad? Acuérdense de qué le decía el Satanás a Jesús. Y no fue como que primer día, segundo día de ayuno, tercer, séptimo día de ayuno. No, se esperó hasta el 40, día 40. Imagínate cómo estaba ese cuerpo sin alimento. Yo creo que Jesús en ese momento él ya no se paraba. Yo creo que él estaba simplemente recostado porque ya no había en él ninguna energía, ninguna caloría que lo pudiera mantener coherente. A lo mejor él como divagaba, despertaba y estaba así en morir a su carne porque sabía lo que iba a enfrentar. Y en ese estado y así de traicionero y así de mala onda es el enemigo. Cuando nos ve que estamos a punto de pasar muchas veces a una etapa de victoria, empieza a lanzar dardos, porque sabe que a veces estamos débiles. Y muchas veces nos autocondenamos nosotros mismos, porque decimos, se supone que si yo fuera realmente a alcanzar esas cosas que Dios me ha dicho, fuera para que ahorita me sintiera muy bien, o sea, me sintiera en mi mejor momento con Dios, me sintiera fortalecido. Jamás piensas que de un estado así puede venir una victoria como la que tuvo Jesús. Pero muchas veces somos llevados a ese desierto porque el Señor lo que quiere es depurar nuestra humanidad. Y lo que Él quiere es que cuando pases al otro lado, no puedes decir, pues es que yo sabía cómo hacerlo, yo tenía los recursos, etcétera, sino que sepas que únicamente pudo haber sido el Todopoderoso el que te sacó al otro lado. Y así lo hizo Jesús. Entonces, ¿cuánto más nosotros hemos de experimentar estas etapas en nuestra vida? Entonces muchas veces en los problemas así reaccionamos. Y te lo digo, yo también reacciono así. Todos por naturaleza y por default nuestro mecanismo es reaccionar así porque es como que estás en modo sobrevivencia y siempre, incluso hasta físicamente, se desatan químicos, adrenalina, situaciones porque estás algo que te agarró por sorpresa y que se vino encima y tú tratas de reaccionar de la mejor manera. Y vienen estas situaciones, temor, ¿qué pasa? La desesperación, la ansiedad, mas sin embargo, tu madurez en Dios no se mide en si sentiste o no eso, porque eres humano y lo vas a sentir. Se mide en qué tan rápido te sobrepones a esos sentimientos. Se mide en qué tan rápido. A ver, espérate, ¿qué está pasando? Si el Señor está conmigo, a ver, vamos a orar. El Señor tiene el control, vamos a confiar en Él. Padre, en el nombre de Jesús. Y tú te pones a orar y te pones en esa disposición espiritual y entonces al menos la tormenta de tu corazón empieza a quietarse.
Y ya empiezas a pensar con mayor claridad para entonces sí tomar decisiones, no al vapor de la situación ni de la emoción, sino de Dios, desde Dios. Te paras en las promesas y entonces puedes tomar decisiones sabias, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, en pleno dominio propio, dormía en la barca. O sea, él estaba tranquilo porque él sabía quién estaba amacando la barca. No decía, ay, padre, qué a gusto me estás arrullando, de haber dicho, ¿no? Y los discípulos bien agüitados, bien asustados. Entonces, sucede que él dormía porque él sabía que era una situación pasajera, que no era su final. Voltea con el que está a tu lado y dile, no es tu final. No es tu final. Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para tu familia. Y muchas veces el enemigo nos da una mentalidad fatalista, donde nos pone unos lentes donde todo lo vemos negativo, donde todo lo vemos como que no, ya, o sea, esto de plano ya estuvo, ya no se va a poder hacer nada. Mas sin embargo, cuando tú le dices, Señor, quítame toda venda de mis ojos en el nombre de Jesús y dame la visión tuya de esta situación. Entonces empezamos a ver claramente que a veces son situaciones que tienen un remedio muy sencillo, pero que el enemigo nos tenía atormentados, haciéndonos sentir que esa era una situación que no era fácil de sobrellevar. Con el Señor Todopoderoso tenemos la victoria asegurada.